más lo que sucede con el coronavirus en Argentina y en el mundo, pero sí hablamos con respecto al mundo. Los ojos del mundo estaban depositados ayer en la tarde, no podíamos creer lo que veíamos. Yo lo decía al comienzo del programa, cualquier director de una película de ciencia ficción se hubiera quedado corto con las imágenes que vimos ayer, lo que sucedió adentro del Capitolio, cuando faltan días nada más, 13 exactamente, para que asuma Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Estábamos todos boquiabiertos. El resultado, 4 víctimas fatales, más de 14 policías heridos y un Donald Trump que aparentemente no cede y que si bien dijo, ok, me voy a calmar un poco y en enero, como estaba previsto, se va a generar la asunción de Biden, vamos a volver. Y vamos a volver cada vez más y en mayor cantidad. Ya tomo contacto con la periodista, nuestra colega Domitila del Hacha. Es un placer. ¿Cómo te va, Domitila? Buenas tardes desde Estados Unidos para que nos cuentes detalles de cómo se vivió ayer esa jornada. A ver si te puedo escuchar. Como bien dijiste, dejó ahora sí. A ver, Domitila, ¿vos tenés el volumen alto en la computadora? A ver si ahora seguramente vamos a tratar de solucionar el inconveniente del audio. Miren las imágenes de lo que sucedía ayer a la tarde dentro del Capitolio. Insisto, de hecho, en las últimas horas se conoció muy en detalle y en profundidad, y si lo quieren hacer pueden entrar a la web de La Nación para conocer la vida de una de las mujeres que más alentaba en sus redes sociales a acompañar al ex, ya en breve, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estaban dispuestos a todo y claro, la policía tuvo que calmar la situación a como diera lugar. Ella recibió un disparo en el hombro y cuando la trasladaban al hospital, lamentablemente falleció. 4 muertos en total, como les decía, 14 policías heridos. Domitila, ¿esto se veía venir o bajo ningún punto? Viviana, ciertamente, a ver, parece ser como la culminación que han sido muchos meses en los que el presidente Donald Trump dio un discurso muy alimentado por el rechazo, el odio y las mentiras. Hablemos de que es un presidente que en los últimos meses instaló esta idea de que la elección presidencial fue fraudulenta, una elección que se había dado votos, una elección en la que el ganador no debería haber sido Joe Biden, sino él. Estas imágenes que estamos viendo que se dieron por la tarde, simplemente horas o momentos más bien después de un discurso del presidente Trump a metros nada más en lo que se conoce como el National Mall del Washington, D.C., él ahí dio un discurso en el que dijo, sí, el vicepresidente Mike Pence no nos acompaña intentando frenar esta certificación de votos que justamente a Joe Biden, tendremos que salir a la calle para exigir que nuestras voces sean escuchadas y exigir que esta elección fue fraudulenta. Lo que se vio después fue marchar hacia el Capitolio y la verdad salvajemente ingresar. Los senadores y los representantes terminaron siendo evacuados. Los periodistas que estaban ahí también fueron puestos en lugares que luego fueron comunicados, pero por el momento estaban encerrados. Fue también muy alimentada por este presidente que no trató de bajar las armas. Todo lo contrario, ¿no? Ahora, Domitila, a ver si podemos mejorar un poquito el audio porque te vamos perdiendo, pero te quería consultar lo siguiente. ¿Qué pasó después? Bueno, sabemos que finalmente lograron hacer el recuento de votos, se va a generar la asunción de Joe Biden el 20 de enero como estaba previsto, pero digo, ¿cuáles fueron las declaraciones, más allá de las de Trump, del propio Biden, no? De lo que fue, sobre todo ayer, un llamado, casi un ruego al presidente Trump a intentar dejar este clima de altísima de tensión que hay con toda esta gente que estaba dentro del Capitolio y un llamado a decir step up, le dijo, da un paso adelante y así sos el presidente. Es institucional, no debe ser tolerada en un país como los Estados Unidos. Eso en resumidas cuentas fue lo que pidió el presidente electo
Joe Biden. Lo que sabemos ahora es que la oposición lo que está haciendo es un fuerte para que el presidente Trump sea removido. Esa es la situación que estamos viendo ahora en Estados Unidos. Si bien se pudo concretar esta certificación de votos tan esperada, lo que sí tenemos ahora es una cuenta regresiva de 13 días en la que la promesa no es un clima en la que baje todo esto, sino todavía legales para recuperar al presidente. Aquí hay dos vías. Una de ellas sería el famoso impeachment, el juicio político que de hecho el presidente Trump Domitila, ahora vamos a tratar no sé si ya pasaron tantas cosas en el medio. Pero... No se escucha bien. Pero yo lo que le quería preguntar era, digamos, más allá de lo que pasó, lo que dijo Donald Trump y Joe Biden, ¿cómo lo había vivido el ciudadano de a pie, ¿no? Digamos, ¿qué piensan la mayoría de los estadounidenses de lo que sucedió ayer? Un verdadero bochorno. Las tapas de los diarios de Estados Unidos y del mundo hablando del tema. Un dato acerca de lo que acabas de decir es la cantidad de tweets que hubo en menos de una hora. Fue récord mundial y además nunca había habido tantos tweets en un ratito. 23 millones era una cantidad impresionante. Creo que por segundo era una cosa... Pero bárbara, realmente fue un récord total, porque la gente no daba crédito de lo que estaba pasando. De cualquier manera esto se veía venir porque Donald Trump estaba instando a evitar el traspaso del poder mediante dos vías. La vía judicial, que ya no le quedaban cartas en la mano, por eso la presión a Joe, nada menos que a Mike Pence, ¿no? Para que pudiera de alguna manera invertir o revertir esta situación dentro de las cámaras, y después la incitación popular que la llevó minutos antes a que, fue en el mediodía aproximadamente, entre la 1 y las 2 de la tarde, para que la gente se manifestara y pudiera llegar hasta el Capitolio. Él puede decir, digo, ¿no? Amalia, en su defensa a Donald Trump, bueno, yo solamente les pedí que estuvieran en la puerta del Capitolio, que estuvieran en los alrededores, ya, que pasaran las vallas, que ingresaran y que sucediera todo lo que sucedió. Yo no lo pedí. No lo pidió directamente, pero dijo que no iban a ceder y que no, y que no nos detendremos. Esto es una de las advertencias o de las amenazas que quedó escrita, de hecho, en la oficina de la presidenta de las dos cámaras, que es demócrata, justamente, y que sonó como una amenaza tremenda, disfrazados hasta como indios Sioux, ¿no? Fue una puesta en escena fuerte. Disfraces de todo tipo vimos. Yo vi a un hombre Jamiroquai, incluso disfrazado de Jamiroquai, que salió a negarlo, ¿no? Claudio Fantini es analista internacional. Claudio, buenas tardes, bienvenido a Más Info. A ver si nos ayudas a tratar de entender, porque fue una verdadera locura lo que sucedió ayer adentro del Capitolio. ¿Cómo se pudo llegar a esto, no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y sí, verdaderamente es insólito, porque hay que remontarse a los primeros años del siglo XIX para encontrar eventos como un ataque al Capitolio. Sin embargo, esta es la crónica de un desastre anunciado, porque la deriva delictiva de Donald Trump en el terreno institucional comenzó incluso varios meses antes de la elección del 3 de noviembre. Comenzó cuando Trump empezó a decir que en esa elección presidencial se iba a cometer un fraude. Claro. Ahí, a eso, la única forma de leerlo era que estaba anunciando que si perdía la elección no iba a reconocer el resultado. Efectivamente eso hizo, no reconoció el resultado una vez que el escrutinio certificó su derrota, y luego se dedicó a sumar otros delitos para intentar revertir lo que había ocurrido en el proceso electoral. No es delito, si se quiere, inventar un fraude masivo que no existió. Era la gigantesca patraña que Rudolph Giuliani y una legión de abogados llevaron a muchos tribunales estaduales y también a la Corte Suprema. Pero sí es delito presionar, como lo hizo el sábado, durante 1 hora y 8 minutos al secretario de Estado de Georgia,
para que el gobierno georgiano adulterara el resultado de la elección en ese estado sureño. Claudio, ¿con qué país se va a encontrar Joe Biden cuando a partir del 20 de enero se convierta en el nuevo presidente de los Estados Unidos? Digo, viendo este panorama, ¿no? Depende de lo que se vea en los próximos 14 días, porque la primer gran inquietud es cómo va a ser Estados Unidos para atravesar 14 días con un hombre que ha delinquido contra las instituciones sentado en el despacho oval. Esto es algo absolutamente sin antecedentes. 14 días es nada, pero con un delincuente en el cargo de presidente, es una eternidad, es un océano de tiempo. Es probable, no se puede descartar, que se aplique la enmienda 25 de la Constitución, por la cual se puede destituir a un presidente por incapacidad mental o moral. En ese caso se haría cargo de la presidencia hasta el día 20 Mike Pence. Todo depende de lo que ocurra en las próximas horas, ¿no? Porque anoche a última hora, cuando ya había 4 muertos en el Capitolio, Trump dio finalmente el brazo a torcer y dijo por primera vez que va a entregar el poder. Dijo que iba a haber una transición pacífica, por primera vez. Pacífica, pero entre ya comillas, había ¿no? Con 4 muertos, 14 policías heridos, incidentes en las calles. Ahora, más allá de esto que decís que es interesante... un asalto al Congreso. Claro. Y lo hizo para evitar que se le aplique la enmienda 25 o para que se instituya un impeachment express para sacarlo del poder, porque en este momento el gran peligro es que ayer hubo una insurrección, lo cual constituye un delito institucional gravísimo, y esa insurrección tiene como autor intelectual visible nada menos que al presidente de la nación. Por eso el gran interrogante es qué pasa en los próximos días. Claro, y de lo pero que digo, pasa más en allá los de lo que próximos pase en el días, Salón Oval, no sé qué opinarás, Amalia, claro, pero digo, lo que pueda llegar a pasar en estos 14 días en las calles, digo, en donde Trump puede desentenderse si quiere, pero la primera mecha la encendió él. Por supuesto, Claudio, y mi pregunta va dirigida justamente a este contexto. ¿Por qué se puede realizar un impeachment a Donald Trump? Es lo que están diciendo los demócratas o el resto del Congreso. ¿Por qué no le hacemos un impeachment? Ahora, está el contexto porque Biden se va a encontrar con un 51% de votantes a favor de él, pero ¿y el resto del país? ¿Cómo va a encontrar la gobernabilidad después? Esa es la pregunta clave. Por eso, lo que está protegiendo a Trump por estas horas, de que se lo destituya por la enmienda 25 o que se realice un impeachment en tiempo récord para sacarlo de la Casa Blanca y dejar el poder en estos días y la transición en estos días en manos del vicepresidente Mike Pence, es el miedo a esas multitudes que son fanáticas, que no entienden absolutamente nada de la institucionalidad ni les importa la institucionalidad. O sea, Trump vino, y a esto lo hizo a la luz del día, por eso yo llevo mucho tiempo hablando de conspiración a cielo abierto. Claro. Vengo describiendo a un presidente que practica la conspiración a cielo abierto. No, y no la oculta. Porque no está encubierta. No lo está avisa, amenaza, anuncia. Claro, la hacía a la luz del con día. Total impunidad. Durante muchos meses. Pero cuando uno maneja teorías conspirativas, lo que movilizan las teorías conspirativas son los fanáticos, Pero hay que saber controlar esos fanáticos, Claudio. Así es, ya sea contra las vacunas, contra lo que sea, los fanáticos son fanáticos y son peligrosísimos. Por lo tanto, lo que debe estar protegiendo a Trump de una destitución en las próximas horas o días es el debate sobre qué puede ser peor, ¿no? O sea, si ya dio el brazo a torcer, hay varios que piensan, bueno, sigamos así y logremos que salga de la Casa Blanca, porque probablemente una destitución sea combustible sobre las llamas y traiga una situación inmensamente peor. Ayer el mundo vio lo violento que son los trumpistas. Tremendo. Ahí estaban encabezados por agrupaciones ultraviolentas como los Bad Boys, por ejemplo, los Proud Boys, por ejemplo, o agrupaciones del supremacismo
blanco, y también ya se había visto Qué en el difícil la Capitolio. tiene Biden, ¿no? En relación a esto que recién te Muy consultaba difícil, Claudio Amalia, porque muy digo, difícil. Trump dice es el mejor primer mandato de la historia. O sea, ya te da la pauta de que no va a parar hasta conseguir volver a ser presidente de los Estados Unidos, y lo hará a como dé lugar, porque para él el fin justifica los medios, ¿no? Entonces... Hay que ver si no se derrite rápidamente toda esta agrupación en estas últimas horas. Cada paso que dio Trump contra el proceso electoral lo llevó a una nueva derrota. Todo lo que hizo fue agrandar o multiplicar su derrota. Perdió en el voto directo, después perdió en el colegio electoral, después perdió en los tribunales estaduales, después perdió en la Corte Suprema de Justicia. Perdió en la pulseada contra el gobierno de Georgia para que delinca el gobierno de Georgia adulterando el escrutinio en este estado sureño, y ayer perdió en el putsch, en el coup d'état que intentó en el Capitolio. Cada paso que dio fue una derrota, cada vez está más solo. Yo creo que va a partir el Partido Republicano, se va a llevar un grupo extremista y va a fundar otro partido, pero esa división no va a ser más que darle ventaja a los demócratas en las próximas elecciones. Amalia. Bueno, una de las cosas que me parecen más llamativas a mí, más allá de todo lo que se le ha de alguna manera dicho a Trump, desde megalómano hasta delincuente, ¿no? Por delito de sedición y un montón de cosas más allá de lo subjetivo. ¿Cómo es que Donald Trump llega a gobernar? ¿En qué contexto, no? Algunos hablan desde la crisis del 2018, otros hablan de que por algo es presidente de los Estados Unidos hoy y por algo casi la mitad del pueblo lo está apoyando, ¿no? Más allá de los grupos extremos en los Estados Unidos, que son fuertes. Es presidente de los Estados Unidos por un proceso patológico global. El mundo entero está atravesando este proceso que ha hecho que democracias que han tenido grandes presidentes, grandes estadistas, como Filipinas, por ejemplo, que después de la dictadura de Ferdinando Marcos la tuvo a Corazón Aquino, a Fidel Ramos, a Benigno Aquino III, y hoy lo tiene Rodrigo Duterte, un psicópata que públicamente cuenta sus asesinatos, los asesinatos que él cometía cuando era alcalde de Davao, ¿no? Este momento patológico de la historia le dio a Brasil un presidente como el que tiene, algo absolutamente inconcebible, una persona que ha hecho gala de su incontinencia barbárica toda la vida, esos 30 años inútiles que pasó en el Congreso de Brasil, y en el que solo se hizo conocido por decir cosas crueles y brutales. Podríamos citar muchos ejemplos más de que este es un tiempo de antisistema. Yo lo explico en un libro que publiqué hace varios años que se llama Abaddon, los monstruos que se engendran en las grietas, ese era el subtítulo, y explica que hay liderazgos disruptivos que tienen en común el método, lo que yo llamo el método. El ropaje ideológico puede ser distinto, pero el método es el mismo. Claro. El método es partir la sociedad, inocular odio político en la fractura expuesta, tratar al adversario como un enemigo, culpar a los medios de comunicación de conspirar permanentemente, sacar sectores repudiables del placar o del closet, como se decía. Esos sectores van a componer un núcleo duro de adhesión. Pueden ser de izquierda o de derecha. Bolsonaro y Trump lo hacen desde la derecha, igual que los Le Pen en Francia, ¿no? Y hay quienes lo hacen desde la izquierda y nosotros mismos en la Argentina lo hemos visto. El método es muy eficaz. Se parten las sociedades y esos liderazgos populistas se quedan con una porción muy importante de apoyos y pueden generar estragos como los que estamos viendo. Claudio, esto recién comienza, me parece que la historia va a continuar lamentablemente en Estados Unidos, así que dudo que sea la última vez que hablemos. Te mando un beso enorme, gracias por la claridad de todos los conceptos. Que estés bien. Gracias a vos y hasta cualquier momento. Hasta luego. Dejamos de lado la información del ámbito internacional y nos volvemos a meter en nuestra realidad de la mano.